buenas tardes. Bienvenidos al COEN, bienvenidos a un nuevo podcast de formación en corto. Y bueno, esta tarde tengo el placer de estar con un gran amigo, un gran profesional, que es el doctor Fernando Luengo. El doctor Fernando Luengo es especialista en periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid, es board en periodoncia, doctor en odontología y colabora como profesor tanto en la Complutense como en la Europea. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues nada, el tema del que vamos a hablar hoy, o el del que vas a hablar hoy, es cómo iniciarse en la cirugía guiada. Correcto. Y a mí me gustaría, bueno, la odontología siempre va un poco arrastrada por la tecnología, ¿no? Y así es como hemos llegado aquí. Y a mí me gustaría saber un poco, para aquella persona que hace cirugía convencional, es decir, que en el día a día está acostumbrado a hacer la cirugía que hacemos habitualmente, ¿tú qué ventajas dirías que tiene la cirugía guiada sobre la cirugía convencional? Yo creo que la principal ventaja que aporta, tiene varias, pero la principal quizá es que vas a la cirugía con un plan que sabes que se va a ejecutar. Yo, digamos, durante muchos años colocando implantes de forma convencional, lo que he visto es que, afortunadamente no muchos de ellos, pero en ciertos casos todos tenemos un mal día, ¿no? Y sí es verdad que a veces pues, el implante no queda exactamente donde tú quieres. Hay muchos motivos por los que puede ocurrir esto. El paciente pues, no es el más colaborador del mundo, vamos con la agenda un poco apretada, no estamos todos los centros que queremos. Hay muchos factores que pueden influir en que lo que nosotros hemos pensado en nuestra cabeza luego no se ejecute correctamente en la cirugía. Entonces yo creo que la gran ventaja que tiene efectivamente es que lo que tú has planificado es lo que vas a ejecutar, ¿no? Luego esto se traduce en otra gran ventaja que es el diseño de la prótesis, porque cuántas veces luego pues tenemos que ir adaptando con el técnico, con el protésico, ¿no? Oye, por favor, que esto es un tornillo angulado. Hay muchas cosas, mucho arte que se va a desarrollar luego en el laboratorio para compensar esas deficiencias que voluntario e involuntariamente hemos ejecutado durante la cirugía. Y luego le veo una grandísima ventaja que he observado yo en los últimos años, y es que es una poderosa herramienta de marketing. No como para venderle nada al paciente, sino como para que el paciente entienda muchísimo mejor lo que le vas a hacer. La forma en la que tú planificas todo, luego todos los programas, es que los programas que tienen ahora además es que son la leche, entonces Sí, te sacan unos informes, te sacan unas fotos, unos dibujos que para el paciente es muy fácil entender lo que tú le vas a hacer. Y eso yo creo que crea además un valor añadido. Bueno, vivimos en una época en la que los pacientes pues, van, vienen, buscan, piensan, buscan segundas opiniones, ¿no? Y bueno, todo ese valor añadido que tú le puedas dar al plan, eh, bueno, pues ya deja de ser solamente cuánto cuesta un implante, ¿no? Y es qué valor le das tú a tu tratamiento de sí, tú desde luego, implantes. digamos que el paciente ve que haces un estudio mucho más profundo del caso. Que a lo mejor lo haces igual, pero es verdad que hacerlo de una forma con un sistema de cirugía guiada sí o sí te va a obligar a hacer ciertos pasos y sí o sí te va a obligar a sacar unos informes que a lo mejor tú haces una planificación en tu cabeza viendo un CBCT para cualquier paciente Sí, láser no, y no recurres a lo mejor a y ese luego eso estudio no tan... lo plasmas en ningún lado, ¿no? Quiero decir, lo haces, pero no tienes una forma de demostrar al paciente cómo lo has ejecutado. Entonces, bueno, Muy bien. creo que estas son las grandes ventajas que tiene. Bueno, y como iniciación, que decías, para iniciarse en cirugía guiada, hay otra cosa que a mí me llama la atención y que es muy probable que a mucha gente le llame la atención, es el tema de inversión. Es decir, alguien que hace cirugía guiada, alguien que hace cirugía convencional, que está acostumbrado el día a día, pues el CBCT, la férula normal, quiere hacer cirugía guiada. ¿Cuánto le va a costar? ¿Qué inversión tiene que hacer y qué aparatología tiene que disponer en la clínica para poder llevarla a cabo? Esta es la gran pregunta que me hace muchísima gente. De hecho, con la promoción un poco de la charla de hoy, eh, he tenido muchísimos mensajes que dicen, oye, ¿vas a hablar de qué me puedo comprar aquí? ¿Qué me tengo que instalar? Mira, yo para alguien que no tiene ningún tipo de noción de cirugía guiada o que no ha hecho nunca cirugía guiada y que no sabe si quiere hacer cirugía guiada, pero que lo quiere probar, yo le recomendaría que no haga ninguna inversión. ¿Y por qué digo esto? Porque afortunadamente ahora vivimos en un momento dental en el que tenemos servicios en el que podemos externalizar prácticamente todos estos procesos. Me explico. Tú necesitas tener un CBCT, necesitas tener un STL, es decir, necesitas tener dos archivos, un DICOM, un STL,
Y para eso necesitas dos aparatos que son el CBCT y el escáner intraoral. Si los tienes en tu consulta, pues fenomenal. Si no los tienes, ¿necesito comprarme esas dos? Pues para esto no. Realmente hay servicios, pues, centros de radiología, centros que te hacen el CBCT, te hacen el escáner intraoral, te mandan los archivos con una precisión magnífica, con una definición fantástica, y no necesitas invertir en eso. Otra cuestión es que el escáner intraoral ya pues, prácticamente lo tenemos todos en las consultas, ¿no? ¿Qué más voy a necesitar? Un software de planificación. ¿Necesito invertir en un software de planificación? Pues para empezar, no. ¿Por qué? Porque hay software que son gratuitos, que luego pagas según demanda, es decir, es como un pay-per-view de fútbol. Pues yo quiero planificar 2 casos, pues pago por 2 casos, compro X créditos, y luego hay programas ya de cierto nivel que primero pues te dan unas pruebas gratuitas, tienes unos meses de prueba. Bueno, hay formas en las que no te hace falta invertir. Luego muchos de estos programas tampoco necesitan de ordenadores muy potentes, entonces con el ordenador propio de cada uno, pues para arrancar, para iniciarse, digamos, te puede valer. Luego tienes que imprimir o tienes que fresar esa férula, tienes que plasmarla. Tienes laboratorios que te lo van a hacer, tienes empresas del sector implantológico que están deseando que les encargues para que ellos te elaboran las planificaciones, te imprimen la férula, te la fresan, te las mandan. Luego tú solo te tienes que conectar con estos técnicos para corregir, oye, pues esta posición la quiero así, la quiero más allá. Tú puedes estar encima todo lo que quieras de eso. Y luego lo único que necesitas invertir es una caja de cirugía guiada, si es que no te la puede prestar la que normalmente pues Que normalmente la propia empresa empresa de implantes, te lo presta. a lo mejor para 1 o 2 casos te la puede dejar. Entonces, creo que para probar si te gusta, es que no necesitas hacer una inversión fuerte. Otra cosa es que ya más allá de ese caso aislado, ya quiere hacer ya varios casos. Entonces ya pues, tenemos que ir empezando a hacer ciertas inversiones. Tenemos a lo mejor que comprar un software un poquito mejor, tenemos que a lo mejor eso implica tener que comprar un ordenador un poquito más potente, a lo mejor me tengo que comprar una impresora para poder imprimir esto. ¿Necesito comprarme la mejor impresora del mercado? Pues no, es que afortunadamente ahora esto se ha democratizado mucho. Hace Sí. 15, 20 años pues tenías que pagar una cantidad bastante elevada que luego si no la tenías que plasmar al paciente porque si no, pues no te salía rentable este tratamiento, Digamos ¿no? hacer una escalada, ¿no? Entonces Sí, tú propones empezar de una manera más sencilla correcto. y luego ya a medida que si ves que efectivamente también pues Vas te comprando según vas gusta, ves cómo necesitando, vas porque necesitando, vas profundizando sobre todo porque estar encima en del... los casos, también vas haciendo casos supongo más complejos, ¿no? Al principio haces Exacto, casos más sencillos, luego poco exacto, a poco vas exacto. haciendo casos más complejos. Exacto. Es que estar encima de la planificación online con un técnico, pues hombre, es posible, pero no es tan fácil. No es Ya. cómodo, porque bueno, pues no es lo mismo tocar tú con el ratón que como te lo enseñan a través de una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, tiene ciertas limitaciones porque no puedes estar muy encima del control de todo el proceso. Entonces, si tú quieres estar muy encima del control, pues tienes que ir adquiriendo cosas. Pero yo creo que las tienes que ir adquiriendo según te vas. Según vas avanzando. Sí, porque luego las impresoras pues también necesitas aprender de resinas, aprender de temperatura. Si tú imprimes con una habitación que está congelada porque ha estado el fin de semana apagado todo, ahora en invierno pues la impresión no te va a salir bien, los parámetros, hay que aprender un montón de cosas. Entonces, si tú quieres empezar de cero con todo, pues te vas a volver loco, vas a pensar que esto es un Y mundo probablemente te imposible. Te agobias, probablemente agobia, piensas que claro, es muy complicado y al final claro, no claro, avanzas, no lo claro, haces. O sea, totalmente, que totalmente. Y además, es que tengo el caso el martes, entonces necesito ya... no llegas. Claro, esto hay que hacerlo con calma y de forma... Y luego, vale, para alguien que ya diga, venga, me lanzo, voy a hacer mi primer caso, un caso sencillo, un implante unitario, imagínate, o un caso de 2 implantes, ¿no? Con buen hueso, en buena situación, voy a hacerlo. Tú que, vamos a poner 2 tips. ¿Qué 2 tips le darías? Dirías, bueno, pues mira, 2 consejos como básicos y principales para que eso más o menos eche a rodar y salga bien. ¿Sabes? ¿Qué 2 cositas le aportarías? El primero lo has dicho tú hace unos minutos. Igual que hablamos de esa escalada en cuanto a inversión, hacer una escalada también en cuanto a dificultad del tratamiento. Entonces, mi primer consejo sería no ir al caso top de Instagram, porque todos empezamos, no, un central, este me va a quedar en las redes, lo voy a reventar, va a ser lo bonito que me va a quedar. Al final vas a una cirugía que no controlas en un caso que es muy complejo, ¿no? Entonces, yo mi primera recomendación sería empezar por casos sencillos, con hueso suficiente, que está completamente cicatrizado, sectores posteriores que no tienen un requerimiento estético. ¿Por qué? Porque mi segundo tip es que te tienes que mentalizar de que la vas
a pifiar en algún momento. Es decir, la cirugía guiada es muy bonita, está todo muy bien, pero hasta que la dominas vas a cometer muchos errores, como cuando empiezas a poner implantes de forma convencional y cometes errores. Es decir, en cualquier elemento o con cualquier tratamiento dental, cuando estás comenzando algo, pues estás abierto a cometer errores, ¿no? Entonces, Hay que minimizarlo, hay ¿no? que minimizar. Hay que minimizar el daño. Sí, sobre todo porque ir a una cirugía, pues con una caja quirúrgica que es diferente de la que sueles utilizar, si empiezas con una arcada completa, 6 implantes, que no tienes referencia para anclar la férula, luego es que ya estás empezando con un estrés tan grande que es imposible que eso te vaya bien. O a lo mejor no imposible, pero tienes muchas papeletas para que las cosas se vayan complicando. Entonces, bueno, el hombre no llegó a la luna de golpe. Primero probaron un cohete, luego probaron otro cohete, luego hicieron una prueba a ver qué pasaba en el espacio, luego dieron la vuelta a la luna, luego ya decidieron aterrizar en la luna, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por estar este rato que has estado con nosotros, por aclararnos todos estos detalles que nos has ido diciendo y aportando. Y Muchas nada, gracias pues a vosotros. deseando que puedas volver pronto. Espero que sí. Muchas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por vuestra atención, por seguir esta formación en corto, que yo creo que es importante y es bueno porque además lo podemos ver en cualquier momento. Sabéis que lo tenéis en Spotify, formación en corto, y tenéis todos los conferenciantes que van acudiendo, invitados por la comisión científica. Podéis recurrir a ellos, verlo las veces que queráis, y muchas gracias de verdad por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias.